va a suceder el 13 de octubre cuando finalice el mandato constitucional de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ante el impasse en estos momentos de las comisiones de postulación? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Magistrados, pero antes los dejo con la nota del día. Tras anular el trabajo de las comisiones de postulación, la Corte de Constitucionalidad resolvió que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones deberán continuar sus funciones después del 12 de octubre, fecha en que concluía su periodo, esto hasta que se resuelva quiénes serán sus sustitutos. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala mostró su preocupación porque no se cumplan los plazos constitucionales, como también por la paralización de las comisiones de postulación que llevan más de 20 días de no estar integradas. El presidente del Colegio de Abogados, Ovidio Orellana, pidió a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, analizar si lo actuado en el contexto de selección de candidatos para ocupar las magistraturas se ajusta o no al marco constitucional y legal. Por una Guatemala en paz, Nimsi Rosales. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves. Seguimos puestos los ojos ahí en este proceso bastante complicado de integración de cortes que está pasando con las comisiones de postulación. También con esta fecha del 13, ya algunos sectores se han manifestado sobre qué decisiones deberían de tomar los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Magistrados para conversar y profundizar en este tema. Tenemos con nosotros aquí en el estudio a Mónica Mazariegos, politóloga. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo está? Buenas noches. También nos acompaña Elvin Díaz del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales. ¿Qué tal, Elvin? ¿Cómo está? Mucho gusto, Ben. Y por este lado nos acompaña también José Coronado del Movimiento Cívico Nacional. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Sí. Bueno, comencemos con este tema que se complica en el proceso, sobre todo en el qué va a pasar o qué puede suceder luego del 13 de octubre. Ya varios sectores se han pronunciado, la Corte de Constitucionalidad también por un lado, el Colegio de Abogados dice los magistrados tienen que renunciar. ¿Qué va a suceder y qué depara en el proceso de selección de las futuras cortes? Comencemos aquí por Elvin. Elvin, ¿qué está pasando? Y pareciera que se complica la línea del tiempo de este proceso. Sí, bueno, creo que la gente debe tener en cuenta que esta discusión se está tornando aparentemente jurídica y aparentemente con estribos legales totalmente. Y yo creo que esto es una situación que debe, toda la población debe estar atenta a lo que suceda. Y no hay que dejarse engañar, y aquí sí pido yo también que todos los que opinen en este asunto lo hagan, digamos, de una manera en realmente de no desinformar, sino, creo yo, tener en cuenta que estamos ante una situación excepcional. Y el punto es de que el próximo 13 de octubre, que es el plazo en que las próximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia deben tomar posesión, no va a suceder, porque el 16 de septiembre la Corte de Constitucionalidad emitió un fallo, ¿sí?, que detuvo, digamos, el avance del trabajo de las comisiones, y son dos comisiones, hay que dejarle claro eso a la gente, y en la otra comisión prácticamente retrotrae las actuaciones hasta la conformación, digamos. Casi a cero. La dejó a cero. De hecho, hace días vimos que se juramentó los dos integrantes, que no son tan nuevos, porque de los 12, 8 van a repetir en el proceso, pero bueno, esa comisión tiene que empezar. Entonces, estamos ante una situación que la Corte de Constitucionalidad tuvo que enmendar, tuvo que intervenir, por decirlo de una forma, por dos acciones de amparo, dado de que el proceso, a grandes rasgos, se estaba llevando con serios vicios y serios defectos. Sobre todo la ausencia, digamos, de la aplicación de una ley que está aprobada del 2016, que es la ley de carrera judicial, la ausencia, digamos, en las dos comisiones de postulación de abordar y discutir el tema sobre cómo debía aplicarse el artículo 76 y 77, es lo que lleva, digamos, a esta situación de que la Corte de Constitucionalidad tuvo que intervenir. Entonces, lo que tenemos que esperar ahora es que, y la Corte de Constitucionalidad ha emitido otros dos fallos, de hecho, y una opinión, porque también se pidieron aclaraciones y ampliaciones sobre este fallo del 16 de septiembre, la Corte ha indicado que para garantizar, digamos, que el servicio de justicia siga, ¿sí?, porque no se puede interrumpir, eso sí sería un problema, que se interrumpa el servicio de justicia, y eso hay que dejarlo claro. Que haya un vacío, digamos, que haya un en ese vacío, momento, sí, o que el Poder Judicial o el organismo judicial quede acéfalo, eso sería el problema. Para evitar eso, la Corte ha integrado la norma constitucional, tomando estándares internacionales también, porque son parte del ordenamiento jurídico, y también la ley del organismo judicial, puntualmente el artículo 71, ha indicado de que los actuales magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia como salas de apelaciones, deben de continuar en el cargo y deben de seguir ejerciendo las funciones tanto administrativas como jurisdiccionales que les impone la ley. O sea, con esos, las preocupaciones de caer en un
un espacio gris o en una ilegalidad, ¿se desvanecen totalmente? Totalmente. Yo creo que aquí hay que tomar en cuenta eso. O sea, la misma norma, ¿sí?, señala el carácter general, que es el plazo constitucional, y es lo que hemos escuchado, los famosos 5 años. Yo creo que se debe de cumplir. Lamentablemente, tenemos que estar conscientes de que un proceso siempre puede estar sujeto a revisión de distintas instancias, ¿sí? Y ha sucedido en este proceso. Fue revisado porque hay serios vicios, y podemos hablar de esos vicios también. ¿Y por qué razón se tuvo que interrumpir o enmendar en el otro proceso, que es el mismo comisiones de postulación? Es porque realmente esos vicios estaban llevándonos a que íbamos a tener al 13 de octubre magistradas y magistrados, lamentablemente, con un proceso totalmente viciado. Entonces la Corte interviene en esa forma, y lo que busca garantizar en buena medida es de que se lleve un proceso coherente, sobre todo que se aplique la ley de carrera, la ley de comisiones de postulación, y que mientras sucede eso, que ojalá sea pronto también, pues tengan estos magistrados continuar ejerciendo la función jurisdiccional que tienen a su cargo, porque no se puede interrumpir el acceso a la justicia. Hay un derecho consagrado tanto en la Constitución como en pactos internacionales en materia de derechos humanos, y es ese. ¿La CC con esto aclara el camino, allana el proceso o nuevamente lo vuelve a complicar? Ya lo adelantaba Elvin, bueno, hay algunos sectores que ya se han manifestado en contra de la continuidad de los magistrados luego de la fecha del 13 de octubre. Mónica. Sí, yo creo que justo como decía Elvin, basándonos en derecho no solo interno, sino internacional, la situación es bastante clara, ¿verdad? Como lo que debe prevalecer es la prestación del servicio de justicia ante este impasse en el que estamos en este momento, lo que deben hacer es continuar. La CC ya ha dicho, a mí realmente lo que me sorprende es ver las opiniones contrarias, ¿verdad? Porque es un reto a la misma Corte de Constitucionalidad que, basándonos en ley y en derecho, está diciendo que continúe la situación. O sea, lo ideal no hubiese que existiera esta situación en donde correcto. El plazo constitucional no se respeta. Correcto, porque al final de cuentas la Constitución, bien que mal, es clara diciendo son 5 años. Sin embargo, hoy nos encontramos en esta situación, pero se resuelve. Lo que tiene que primar es el servicio de justicia. Y ante eso, pues, que continúe en la situación. No es lo óptimo, porque, por ejemplo, en temas de ejecutivo o legislativo, la situación sí tendría que ser diferente, ¿verdad? Creo que nunca nos hemos topado en una posición en la que se ha ampliado el periodo de ejercicio de ya sea Congreso o del Ejecutivo. Probablemente en periodos anteriores quizá pasó, pero no desde la vuelta a la democracia. Sin embargo, acá lo que tiene que primar es eso. Creo que hay otras dudas importantes que se necesitan resolver al respecto de este diseño institucional, ¿verdad?, del sistema de justicia. Hay grandes vacíos que realmente no se están discutiendo, como decía Elvin. El tema acá se está buscando discutir a manera técnico-jurídica. Sin embargo, hay una discusión política pendiente y es el diseño del sistema de justicia. Hay un problema en la carrera judicial. Hay un problema que, por ejemplo, jueces que tienen alguna especialidad en tributario luego se les asigne como magistrados en otras zonas de especialización. Y eso al final precariza el sistema de justicia. Y entonces, ¿en dónde realmente estamos teniendo esa discusión como parte del diseño del Estado? Creo que está ausente y quizás más allá de empecinarnos en el periodo en este momento que ya está claro legalmente, debería ser cómo rediseñamos el sistema de justicia para lograr una especialización, para fortalecer la carrera judicial, para fortalecer la independencia de los jueces. Creo que por ahí podrían ser las preguntas que yo tengo al respecto del sistema. Vamos a abordar esos problemas y esas preguntas de fondo en el siguiente bloque. En este, ¿qué pasa con los plazos, con los pronunciamientos de diferentes sectores y la decisión de la Corte de Constitucionalidad que dice, bueno, no debe existir un vacío en este momento en el sistema de justicia y deben de seguir los magistrados pese a que 13 de octubre constitucionalmente ellos terminaban su periodo? ¿Qué está pasando, José? Mira, creo que te voy a tener que hacer una corrección bastante importante, y es que no fue una decisión la que la Corte tomó, fue una opinión. Opinión Consultiva que le hacen incluso los mismos magistrados, ¿no? Sí, Neri Medina, el presidente de la justicia en el país, fue la persona que le solicitó esta opinión consultiva, que no tiene carácter de vinculante, y que por lo tanto debemos tomar en cuenta que su efecto podría ser completamente ignorado sin que no pasara nada, porque su trascendencia jurídica es básicamente la de darle un norte para la acción a su homólogo en la Corte Suprema.
Ahora tendremos que ver cómo actúan los magistrados de la Corte Suprema, porque recordemos que a final de cuentas ellos se deben a la Constitución, no a la Corte de Constitucionalidad. Por lo tanto, si la Constitución les dice que deben acatar un plazo muy claro, pues probablemente ellos tendrán que tomar la decisión de hacerle caso a una esta magistratura opinión consultiva o al texto literal de la ley. Y de hecho, yo estoy un tanto en desacuerdo con lo que dice el colega abogado aquí del otro lado de la mesa, porque yo creo que la situación jurídica no es nada clara. Es decir, aquí los abogados sí tenemos que entrar a batear bastante fuerte, porque hay una serie de artículos que si sopesamos contra los que en los medios de comunicación están saliendo a relucir ahorita, nos dan una lectura muy distinta de la realidad jurídica que regula esta transición. Yo los pondría a hacer un ejercicio, agarren una balanza de leyes y úsenla para medir o valorar el peso vinculatorio que tienen las distintas normas. En una jerarquía normativa encontramos que, por ejemplo, las normas de la Constitución pesan más. De hecho, el artículo 204 de la Constitución nos establece que son estas las que deben prevalecer ante todas las demás, y el 208 nos dice claramente que pues los magistrados tienen un plazo de 5 años. Plazo definido. Y esto es porque por diseño constitucional, y eso es aquí en China, en Estados Unidos, en Rusia, en Singapur, o sea, en todas partes, los plazos valen. Y solo en Guatemala pareciera que la hora no nos importa. Es decir, es como si llegáramos tarde a la reunión familiar y la gente dijera, va, dale, ahí venís más tarde si querés, o andate, no importa. Pero no podemos seguir siendo así, ni como cultura ni con nuestras cortes. Bueno, es lo más importante. Sin duda se reconoce que hay debilidades institucionales que llevaron a este proceso hasta el punto en donde se tuvo que retrotraer algunas de las actuaciones de las comisiones. Mire, una de las preguntas serían ¿por qué llegamos hasta ese punto? Yo le puedo explicar por qué. A ver. Fíjese que estos procesos electivos han sido complicados desde su origen. Desde su inicio. Están muy mal planteados y con el pasar de los años incluso se tuvo que hacer una ley ad hoc para intentar mejorarlos, que yo creo que lejos de eso solo ha venido a complicar un montón el asunto. Preveyendo precisamente este tipo de incomodidades, la comisión se planteó seriamente y de hecho inició su trabajo a principios de este año. Porque cualquier persona razonable diría, bueno, si tanto les cuesta llegar a tener un debido proceso que siga todas las de la ley, pues hagámoslo desde antes, porque así, si pasa cualquier incomodidad, tenemos bastante más margen de error para navegar. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Determinadas organizaciones de sociedad civil como que les incomodó por alguna razón esta realidad e interpusieron amparos ante una corte de constitucionalidad que empezaba a ser cada vez más política. ¿Y qué creen que pasó? Pues les dieron los amparos con lugar y no dejaron que el trabajo empezara en febrero. Estas mismas organizaciones ahora empezaron a plantear otros amparos alegando que el proceso iba muy rápido y que estaba lleno de vicios, unos vicios de fondo, que en realidad tenían que ver con una serie de actuaciones que incluso de haberse llevado nunca hubieran sido vinculantes. Entonces, a los abogados realmente lo que nos tenemos que cuestionar, creo yo, es la trascendencia de dichos vicios estructurales que había tenido el trabajo de las comisiones de postulación, porque la verdad es que yo estuve ahí en muchas de las sesiones y yo veía que entre lo que cabía con los pocos días para el trabajo que se tenían dentro del cronograma, las comisiones estaban yendo de maravilla. Es decir, se intentaron incluso cronogramas mucho más conservadores que hubieran ampliado el plazo de trabajo hasta finales de diciembre. Y muchos de los comisionados dijeron que ellos ponían todo el esfuerzo sobre la mesa y si trabajaban más de 12 horas al día sin Bueno, el presidente de una de las comisiones, el padre Serrano, pues no recibió de buena manera la noticia de la Corte de Constitucionalidad, claro, porque votaba el trabajo, decía él en su entrevista, el trabajo que había realizado la postuladora en los meses anteriores. Sí, no, mire, el presidente de la postuladora para la CSJ está muy enojado, porque desde el principio él advirtió los intentos que se iban a tener por parte de algunas organizaciones de sociedad civil malintencionadas por boicotear la comisión. De hecho, yo estuve en una sesión en donde dijeron, desde ahora integramos la comisión jurídica de nuestra comisión para defendernos de estos amparos maliciosos. Bueno, vamos al primer corte de la noche, regresamos con más de este tema.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Magistrados. ¿Qué va a pasar el 13 de octubre con la Corte Suprema de Justicia? Los magistrados de esa alta corte van a seguir las palabras de esta opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad o van a dejar sus cargos. Algunos, incluso el presidente electo también se refirió a ese tema. ¿Qué está sucediendo y cómo se responde a el hecho de que el proceso ha sido, como decía José, boicoteado, saboteado por algunas organizaciones y que ha hecho que se atrase este cronograma? Yo creo que ahí hay que, yo insisto, hay que hablar con bastante conocimiento. Por ejemplo, en el 2014, para quienes estamos estudiando el sistema de justicia permanentemente, se plantearon más de 50 acciones constitucionales, ¿sí? No en ese proceso de postuladora. Por supuesto, y obviamente ustedes creen que de 800 candidatos que postularon solo para apelaciones, no van a estar planteando acciones de amparo en caso se vean afectados en que su expediente no pase. Yo creo que no solo son las organizaciones. De hecho, uno de los legitimados, que es la acción de amparo que presentó el magistrado Noé Ventura, es un magistrado, ¿sí? Que forma parte de la carrera y que forma parte, digamos, de un cuerpo que integra las comisiones de postulación. Yo sí quiero, digamos, dejar muy claro que ninguna organización está ventilando politizar un proceso cuando realmente lo que se está buscando es que el mismo se lleve cumpliendo el debido proceso. Lo del plazo constitucional yo lo entiendo perfectamente y está bien que hablemos del plazo constitucional, son 5 años y deben de cumplirse, nadie está diciendo eso, pero el gran punto es, entonces, ¿vamos a cumplir los 5 años y vamos a tener un proceso viciado? Es decir, ¿vamos a tener cualquier afectación al debido proceso solamente por cumplir con un plazo? Esa es una pregunta que la gente debe estar ahí. Entonces empecemos a ponderar dos situaciones. O cumplimos el artículo, digamos, los 5 años y que el próximo 13 de octubre tienen que estar los magistrados, o realmente queremos como guatemaltecas y guatemaltecos que tengamos un proceso que se cumpla con todas las garantías y que aspiremos a tener una Corte Suprema de Justicia que sea, digamos, afín a los estándares de la democracia y la independencia judicial. La pregunta está en el aire. Y ojo, eso no necesita una argumentación jurídica, eso necesita también que como ciudadanía nos involucremos en este proceso. Y entonces eso ha sido, digamos, yo también he estado fiscalizando, tal como lo mencionó José, he estado pendiente de cada una de las sesiones de la comisión y creo que es importante que hablemos de lo que está sucediendo ahí. Se han tomado buenas decisiones y hay otras decisiones que lamentablemente no han alcanzado la mayoría. Y por eso también ha sido un proceso bastante cuestionado, digamos, en cuestiones o en aspectos, digamos, que son de trascendencia. Por ejemplo, ¿qué cosas ha hecho bien este trabajo de las comisiones de postulación yo creo en este que año? Totalmente, las comisiones de postulación lo que han hecho ha sido, creo yo, en términos medianamente aceptables, es llevar a cabo una convocatoria acorde, digamos, a lo que establece la ley de comisiones de postulación, una tabla de gradación que pudo ser mejor y sobre todo porque no tomó en cuenta la ley de carrera judicial y esa es una de las razones de los amparos. Y creo yo que se tenía trazado cumplir con el plazo constitucional. Simplemente la situación se tuvo que enmendar porque esa prisa también llevó a que se incurrieran algunos malos aspectos o malas prácticas que deben ser enmendadas. Y la única vía para poder enmendar un proceso de esta naturaleza debió ser la acción de amparo. Que por cierto, las acciones de amparo, José, pasaron primero por un juzgado de primera instancia. Sí. Que atrasó más de 1 mes y medio esto. Sí. Y la Corte de Constitucionalidad, en el marco de su competencia, tuvo que intervenir hasta en apelaciones. Por eso es que la resolución está del 16 de septiembre, porque, por ejemplo, el amparo que ataca, digamos, la elección de magistrados de apelaciones que se repitió el pasado lunes, esa fue el 26 de junio. Fíjense ustedes, del 26 de junio, y el amparo se presentó, que también establece un plazo de 30 días, ¿verdad?, para ejercer ese derecho, ¿sí? Se presentó a las 2 semanas siguientes y el juzgado de primera instancia que fungió como un tribunal extraordinario de amparo y que conoció esa acción presentada por el magistrado Noé Ventura, se tardó alrededor de 1 mes en resolver, ¿sí? Y eso es algo que realmente no se está hablando, se está tirando la culpa a la Corte de Constitucionalidad. A ver, pero ¿es esto como que el modelo tampoco ayuda totalmente, para el cumplimiento yo creo de los que plazos? Y lo mencionó independientemente Mónica. de qué acción se presente. Y lo mencionó Mónica, yo me quedo con esto. Esto lo que evidencia, del 2014 quedó claro, y ahora se vuelve 5 años después, y tuvimos en estos 5 años la oportunidad en el 2017 de hablar de reforma constitucional, porque solo esa la vía, y no se pudo. Entonces el modelo sigue generando estos problemas. Estos 5 años, en 5 años se va a repetir si no lo reformamos. Ya quedó claro los 2 precedentes. Y por cierto, en el 2014, la misma Corte de Constitucionalidad, era otra conformación, también suspendió el proceso. También
ordenó que no tomaran posesión el 13 de octubre y pasamos alrededor de 40 días con los magistrados anteriores. El modelo hace muy difícil el cumplimiento de plazos definidos, porque como ustedes los mencionan, cualquier persona puede presentar una acción legal y esto va a tomar cierto tiempo y nos va a arrinconar a decisiones como las que se han tomado en los últimos días. Era lo que te referías, Mónica, el tema de fondo, que claro, a veces no se discute. El tema acá es de diseño institucional, que al final de cuentas radica en el diseño constitucional, ¿verdad? De lo que entendemos por Estado. Y yo pondría otro ejemplo paralelo, y es el caso de la elección presidencial. Por ejemplo, ¿cuántos inconvenientes no se tuvieron por todos los problemas jurídico-políticos que se presentaron durante el proceso de elección al respecto de qué candidatas, qué candidatos podían participar o no, todos los recursos que estuvieron en medio y los plazos, justamente, como dice Alvin, los plazos en los que se tomaron los tribunales en resolver? Y eso al final nos condujo a una elección que, bueno, se sostuvo, y eso es positivo en este país, ¿verdad? Que se sostuvo, que nos dio una persona ganadora, ¿verdad? Que esperamos que el 14 de enero se entreguen bandas. Sin embargo, fue una elección con poca participación, ¿verdad? Que la gente rechazó mucho, que las personas no se sentían identificadas con las y los candidatos. Entonces, lo que vemos acá es un vicio recurrente, ¿verdad? Es un vicio recurrente al respecto de no llevar los procesos de forma adecuada, no sostener los tiempos, de interponer recursos, incluso de una forma maliciosa, para detenerlos. Hay que también sopesar el tema de los intereses políticos. Los tribunales, más allá de un aspecto jurídico y un aspecto de justicia, también interviene un aspecto político, ¿verdad? De los intereses que se pueden mover al respecto. Y entonces, el tema es, para mí al final, yo como politóloga, el tema es cómo genero un sistema que realmente contenga los poderes, ¿verdad? Que me la influencia política, digamos, en la integración de las cortes. Un modelo republicano, ¿verdad? Que me permita contener esos poderes en este juego, ¿verdad? Porque al final de cuentas los poderes siguen existiendo. Las influencias van a estar ahí, los operadores políticos van a querer entrar. ¿Cómo puedo yo tomar, regresando a una discusión que teníamos hace unas semanas, cómo puedo yo tomar esas instituciones informales, esos juegos de poder, esos juegos de influencia, los intereses, aspectos técnicos como la carrera judicial, el fin en sí mismo del sistema, y elaborar algo un poco más preciso para nuestra condición y para nuestra cultura política en el país? El tema de que el Congreso elija magistrados, pues ya tiene varias décadas de ser así. Yo considero un avance positivo, un avance republicano el tema de las comisiones de postulación, porque a diferencia, antes del 93, el Congreso elegía directamente, ¿verdad? Elegía a los 4 magistrados directamente y se acabó. O sea, yo elijo, punto. Ahora tenemos al menos un procedimiento que, si se analiza... Imperfecto, porque a nadie está satisfecho con la forma como se conforman, cómo se integran. Completamente imperfecto, y sin embargo ya es un mecanismo que al menos genera una tabla de gradación que nos dice, miren, estos podrían ser los mejores perfiles. Muchas cosas que mejorar, pero al menos es un pasito, ¿verdad? Para desdibujar los intereses políticos, económicos y cualquier otro que sea en la nominación de jueces en este país. Y no solo para la cabeza de la Corte Suprema de Justicia, sino para todas las salas de apelaciones, etcétera, que se integran. En algunos casos que se presentó, por ejemplo, donde conocimos ya entre telones de Manuel Valdizón y Alejandro Sinibaldi para la conformación de las Cortes en 2014, nos evidencian que los poderes y las influencias persisten y están allí. ¿Cómo garantizar entonces procesos en donde van a existir presiones, estas no sean las que definan finalmente los perfiles de los candidatos? Vamos con esas y otras preguntas luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Magistrados. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones. Estábamos hablando en el bloque anterior sobre las falencias que tienen los procesos de integración de cortes, como también el modelo no ayuda para el cumplimiento de los plazos, en este caso un plazo constitucional, José, y también qué podemos hacer para garantizar al menos que esa influencia de los operadores que obviamente quieren tener una presencia fuerte en la elección de los magistrados, pues sea mínima, porque creo que nula nunca va a poder ser.
Mire, lo mejor que usted puede hacer como ciudadano y como persona interesada en el tema es ir, porque las comisiones de postulación son públicas, son abiertas y trabajan en la sede de la Universidad Mesoamericana en plena zona 8. Entonces ahí es donde de mejor forma usted puede ver, o sea, qué es lo que está pasando materialmente con las dinámicas de los actores políticos. Yo le voy a decir, hay dos tipos de personas que se involucran en estos procesos, los buenos y los malos. Disculpe que sea tan maniqueo, pero de verdad hay personas que... Blanco y negro. De verdad, o sea, mire, aquí hay organizaciones que con las mejores intenciones del mundo se presentan y buscan aportar. Y lejos de como que influir en el proceso, que aquí la semántica es un tanto complicada, pero lo que hacen es fiscalizar y transparentar y aportar luz. Para que, o sea, las diferentes dinámicas que se dan entre los comisionados de la postuladora sean transparentes. Y por el otro lado tenemos los, no sé cómo llamarles, los actores opacos, los que han sido denominadas por algunas comisiones como los de las comisiones paralelas, que han sido involucrados en casos de corrupción, de cohecho y otro tipo de delitos, porque lejos de estar buscando pues ver una crítica técnica a la tabla de gradación, intentar pues aportar a la discusión del perfil del magistrado idóneo, por ejemplo, lo que hacen es fungir como un canal, un embudo de favores políticos para pues gestionar esta tratar de promover dinámica, a los suyos. exacto, Claro. en donde a final de cuentas los comisionados sí son varios, o sea, no son 3 personas que uno pueda comprar fácilmente, pero uno sí puede empezar a presionar, y en el momento en el que cualquiera de los postuladores tenga alguna cosa pues desvariada en su vida personal o tal vez tenga algún interés más allá del proceso como tal, pues se pueden corromper, ¿verdad? Y eso lo sabemos todos los guatemaltecos porque sucede no solo en las comisiones de postulación, sino en todos los procesos de elección pública y en la mayor parte de procesos burocráticos. ¿Cómo lograr que la política no tenga influencia en esta integración de cortes? Hay que ir al modelo original, hay que hablar de la reforma constitucional, hay que quitarles la decisión a los diputados de ser ellos quienes seleccionen a los magistrados. ¿Es esa la vía, la meritocracia? ¿Qué podemos elegir para tener un mejor sistema de justicia? Sí y no. Mire, la reforma constitucional es una realidad que tenemos pendiente. En el 2016 se intentó y por inmadurez política de muchas personas no se logró. Bueno, oportunidad perdida, hay que seguir adelante porque no se puede retroceder el tiempo. Pero lo que sí le diría que es un error es creer que se puede separar a la política del derecho en la elección de las cortes. Porque, es decir, o sea, Montesquieu, Maquiavelo, quien quiera usted, referente político, le diría que es muy claro que el Poder Judicial es uno de los 3 poderes. ¿Qué significa poder? Crato se lo diría mejor, pero es política. Es hacerte hacer lo que yo quiero. Y las cortes, en su potestad jurisdiccional, son la manifestación viva del poder. Entonces, cualquier persona sabe que a corto, a largo, a mediano plazo, uno le conviene mucho tener magistrados en la bolsa. Entonces, hacernos los ciegos a esta realidad es lo peor que podríamos hacer. Pero sí tenemos que entender que hay formas de generar puentes de sanidad entre estas realidades políticas y estas necesidades jurídicas. Una realidad que vemos todos los días de la política presente muchas veces en las cortes, desde diferentes sectores, se señala a veces cuando la CC, por ejemplo, resuelve algo, siempre va a una connotación política fuerte. ¿Cómo buscar procesos en donde las integraciones de las cortes estén un poco, digamos, alejadas de esa selección política que van a tener a largo plazo cuando se integren? No sabemos si por otros tipos de procesos, claro, o una discusión de una modificación constitucional que nos permita darle más peso tal vez a la carrera judicial y no tanto a la designación de un magistrado por un ente político como el Congreso, por ejemplo. Fíjate, es muy buena pregunta porque yo creo que aquí hemos hablado de que el esfuerzo de la reforma constitucional en el 2016 no fue posible y ya no se puede, digamos, hacer nada, al menos en este momento. No existen condiciones políticas para una reforma de esa naturaleza. Entonces, casualmente, y esto creo que es importante ponerle atención también en función a los procesos históricos que hemos atravesado,
creo que todas y todos estamos de acuerdo en que las comisiones de postulación es un modelo que ya topó y un modelo bastante cuestionado, aún con su propia ley que del 2010 está contemplada, aún con, digamos, los esfuerzos de fiscalización y todo lo que ha mencionado José, que me parece a mí que también ha sido importante, donde la ciudadanía se ha involucrado. Pero creo yo que, fíjense ustedes, en el 2016, paralelamente, se aprobó esta ley, que es la ley de carrera judicial. Y uno esperaría, obviamente, ¿qué sucede? Porque es uno de los grandes problemas que tiene nuestro modelo. Si uno ve, lo compara en comparación con América Latina, no hay que compararse con Europa, sino con América Latina. Por ejemplo, magistrados de salas de apelaciones sigue siendo una decisión política. Sigue siendo una decisión política y ahí, entonces, la carrera judicial llega hasta juzgados de primera instancia. Eso es la realidad. Y lamentablemente, entonces, todos estos buenos jueces que llevan ya más de 25 años de carrera encuentran una limitación porque tienen que, digamos, para aspirar a estar en una comisión de postulación, su expediente y así poder tener la oportunidad de ser considerado en el listado que envíe la comisión de postulación, tiene la dificultad de que tiene que negociar con los políticos porque esa decisión sigue siendo exclusiva del Congreso de la República. Eso es lo que ha cambiado en otros países. Y ahí es donde se habla de carrera judicial. Entonces el 76 y el 77 hacen un esfuerzo, a pesar, digamos, de que sigue estando la decisión en el Congreso, que el primer filtro, ¿sí? Que es un filtro republicano, como ha dicho Mónica, digamos que ha sido las comisiones de postulación para que no sea una decisión política exclusiva del Congreso, tomar en cuenta la carrera judicial. Y porque también en la misma Constitución habla de la ley de carrera judicial. ¿Y qué sucedió en el proceso? En las dos comisiones de postulación, lo lamento, yo entiendo que el padre Serrano hizo ese esfuerzo, también entiendo que el rector Murphy pusieron el tema en la agenda, pero estamos hablando de 37 abogadas y abogados, ¿sí? Que decidieron, en la mayoría, que son 25 votos, que votaron por no aplicar la ley de carrera judicial. Y hoy por hoy, yo sé que la Corte de Constitucionalidad tiene fallos cuestionables, no solo esta Corte, las anteriores también, pero yo igual sigo pensando que hay que acatar los fallos. Pero digamos, acá el principal responsable, y no lo hemos dicho en esta conversación, es el Consejo de la Carrera Judicial. Es por ese Consejo de la Carrera Judicial que hoy tenemos esta crisis. La evaluación pendiente. La evaluación pendiente porque lleva un aspecto de carrera que debía ser considerado por la comisión de postulación. En el momento en el que los comisionados votan que no se iba a tomar en cuenta esto, aplicar esto, pues también existe la realidad y lo vemos ya en la práctica porque nos han dicho que se van a llevar como 4 meses, 5 meses para evaluar a los jueces. Cuando tuvieron 1 año y medio para hacerlo. Claro, ridículo. pero voy al momento de la votación cuando los comisionados dicen no vamos a aplicar esto porque no lo podemos aplicar en este momento. O sea, claro. Ya si los comisionados aplican ese tema, ya no iban a cumplir el plazo constitucional. No, porque no hay evaluaciones. Por eso también me pongo en los pies de los comisionados y digo, ¿será que por qué no lo tomaron en cuenta? Bueno, pues si tomarlo en cuenta iba a atrasar todo el proceso, pueda que hubiese sido una medida correctiva oportuna, no tomarlo. Increíblemente malicioso. O sea, lo que usted menciona es cierto y yo no lo puedo creer. O sea, ¿cómo hay personas que están hablando ya de que va a tomar 5 meses? Hay personas que he escuchado yo que quisieran que el proceso durara 1 año porque... O sea, cuando se ha llevado muchas veces anteriormente con el plazo que es de un poquito más de 2 meses, es decir, ahorita incluso si la CC, porque recuerden que la opinión que dio era consultiva, si cuando dé una eventual resolución estable y firme establece una fecha final para la cual se deben llevar a cabo las labores, no puede poner un plazo mucho más amplio que 2 meses. Es decir, sería ridículo si ya teniendo toda la experiencia previa, teniendo el proceso a medias, da un plazo el doble del tiempo del que permite la Constitución, o sea, ya estaría entrando en una realidad bizarra en donde verdaderamente como que interpretaría yo no sé ni de qué forma el texto constitucional para su antojo. Y ahora tomemos lo que también decía Elvin. ¿Qué pasa con el Consejo de la Carrera Judicial? Mire, ¿qué pasa? Que ellos tienen tanto poder ahora que yo creo que ni saben qué hacer con él. O sea, si ellos quieren sentarse a tomar café por 4 meses y la CC dice que de su decisión depende que la comisión de postulación pueda realizar su trabajo, la comisión de postulación y las 2 comisiones van a tener que tomar café también. Es que más allá de eso, más allá del poder que ostentan, es que el Consejo de la Carrera Judicial estaba creado exclusivamente para esto y no cumplieron con su función. No hicieron nada. Bueno, ese es el punto. Pero hay un punto que es, creo que es el 268, que el artículo de la Constitución que habla acerca del rol de la Corte de Constitucionalidad, eminentemente es defender, ¿qué cosa? El orden constitucional. Eso sí, todos los estudiantes de Derecho lo saben. Sí. Entonces,
Yo no quiero que le quitemos el dedo de la responsabilidad a esta magistratura de la Corte Celestial. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables, a final de cuentas, de que, yo no sé cómo catalogarían ustedes esto, pero yo no lo llamaría orden, yo lo llamaría cualquier cosa menos eso. Entonces, si va a haber un responsable administrativo y político de la irresponsabilidad con la que se ha llevado a cabo este proceso, tiene que ser la magistratura actual. Mónica, desde la perspectiva política, cuando vemos este choque de opiniones en cuanto a que la CC dice una cosa, los comisionados votan otra, que si el Consejo debió haber hecho esto desde hace un año, pero no lo hizo, la realidad es esta, y pareciera que la solución, más que dar luz, puede volverse complicada entre unos 2 meses. Las consecuencias que tienen estas decisiones para el sistema político. Son importantes, implacables, no las podemos contener porque efectivamente al final se están rompiendo con cosas bien sencillas que son periodos, que son plazos, que son ordenamientos, que son procesos, ¿verdad? Entonces, yo regreso al tema de la república y es en qué república un plazo no se puede cumplir, pero también en qué democracia un plazo es superior al derecho en sí mismo. Es decir, no es una situación sencilla en sí misma. Hay una serie de falencias, hay una serie de incumplimientos por parte de muchos actores y eso es evidenciado porque al final de cuentas el día 13 no habrán nuevos magistrados, ¿verdad? Faltan evaluaciones, faltan elementos técnicos, es un proceso básico para el funcionamiento de un país y es un proceso complejo que al final de cuentas no se atiende. Yo lo que veo es que, como mencionaban, hay un problema de cumplimiento, hay un problema de funciones y al final de cuentas, desde la perspectiva de la ciencia política, les puedo decir, hay un problema acá en la conformación del régimen político partidario. En ese sentido, yo regreso al Congreso y entiendo todo lo administrativo y técnico, el desorden administrativo y técnico que hay en este momento para la conformación, pero también no puedo dejar de ver que al final la decisión está sobre un Congreso de la República. Hay una serie de decisiones políticas por parte de la Corte de Constitucionalidad y, como decía Elvin hace un momento, el tema es de que qué tipo de representaciones estamos teniendo en el Congreso que garanticen, que prioricen el cumplimiento de los procedimientos mínimos y básicos de un país. Al final había un comentario, ¿verdad?, de que nos pueden mandar aquí a 100 candidatos que igual yo voy a elegir a quien quiera, ¿verdad? Esa es una frase que por ahí puede rondar en el Congreso. ¿Y eso qué nos dice? A pesar de el mismo proceso, puedo elegir a quien yo quiera. O sea, a pesar de que se resuelva todo esto administrativo, jurídico, de todas formas en el Congreso puede salir cualquier cosa. No solo en el nombramiento de magistrados, que por supuesto es muy importante, sino al final en el nombramiento de todas las otras posiciones políticas que tiene a su cargo el Congreso. Entonces, lo que nos regresa es al sistema de partidos políticos y qué tipo de representaciones estamos teniendo en el Congreso y cómo esas representaciones están fortaleciendo el Estado de Derecho en el país. Porque por el contrario, lo que se ha visto es un choque no sano, ¿verdad? Porque hay un choque saludable entre los organismos del Estado, pero es un choque no sano. Es un choque que al final de cuentas lo único que pareciera es en río revuelto, ganancia de pescadores. Y debilidad de todas las instituciones. Debilidad de todas las instituciones, del sistema de justicia, del organismo legislativo, algún impacto dentro del organismo ejecutivo y al final de cuentas derechos violados, procesos complicados. Vamos a la pausa, regresamos con más de este tema. Regresamos a Sin Filtro SF, magistrados. Estamos hablando de lo que va a suceder el 13 de octubre cuando, bueno, se vence el plazo constitucional de los magistrados. Algunos seguirán qué va a suceder con esa alta corte. Pero este año era sumamente particular, era el año de la constelación perfecta porque se cambiaban todos los poderes del Estado. Renovación en el Congreso de la República, votación para la elección presidencial y la integración de las cortes. Pareciera que eso también complicó el panorama. Más allá de lo jurídico, en el tema y en el ámbito político, José. Así es, miren, alguien
con un poco de malicia podría decir que prácticamente estaba diseñado el escenario como para beneficiar a ciertas personas. Una tormenta perfecta, digamos. Claro, es que mira, no es poca cosa que en un Estado se renueven los tres poderes. Si estábamos hablando de republicanismo, es lo peor que le podría pasar a nuestras instituciones, porque entonces no hay alternatividad, no hay tiempo para que como que las alianzas políticas cuajen, se consoliden, haya confianza entre actores. Entonces, lejos de eso, ¿qué es lo que tenemos? Un caos, en donde, o sea, usando la analogía de Game of Thrones, cualquier persona puede salir encima de la escalera. Claro. Y eso es lo que estamos viendo. Un montón de personas que viendo que hay una oportunidad, un margen de error que con cada día que se atrasa la comisión incrementa, se empiezan a montar sobre el proceso para intentar pues articular sus propios intereses. Y por eso es que es tan importante que, o sea, mantengamos la cabeza fría y intentemos en cuanto antes restablecer lo que va a ser un rompimiento del orden constitucional. ¿Compartes esa opinión? No, Hay que esperar, hay que agilizar. O sea, a nadie nos gusta esto de alargar los plazos porque no era lo que debería suceder. Así es. Pero, ¿qué es lo más yo sí viable o más conveniente? Yo sí creo que es muy arriesgado estar hablando de rompimiento constitucional si los magistrados continúan en sus funciones después del 13 de octubre. En todo caso, el rompimiento constitucional estaría si dejan acéfalo el Poder Judicial. ¿Te imaginas esa situación? Sería un caos que el Poder Judicial estuviera abandonado en salas de apelaciones. Claro que sí, obvio. El acceso a la justicia estaría muy limitado, José. Sí. No podemos negar. ¿Cómo vas a imaginar que 145 magistrados de apelaciones, 12 magistrados de Suprema, no sigan en sus funciones? El servicio a la justicia, el acceso a la justicia, vos lo sabes muy bien, está garantizado como un estándar a nivel de derechos humanos de la Corte Interamericana, está establecido en la propia Constitución y el servicio a la justicia no se puede interrumpir por ningún motivo. Esa es la razón por la que la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad les dice, a mi juicio atinadamente, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también a los magistrados de Corte de Apelaciones, deben de seguir en el cargo con sus funciones administrativas y jurisdiccionales. Simplemente pensar que un magistrado debe renunciar el 13 de octubre, eso es generar caos. Pero, entonces, eso es generar caos. Eso es un rompimiento constitucional. Elin, ¿cómo interpretas entonces estos comunicados que, por ejemplo, el Colegio de Abogados ha sacado? No, bueno, yo personalmente creo que es una opinión jurídica, política, sin lugar a dudas. Y ojo, que están ignorando aspectos de precedentes que ya sucedió en el 2014, pero como a ustedes los abogados también les gusta esto de que el error no es fuente de derecho y por eso no hay que invocarlo, Claro. ignoremos los precedentes. Entonces, esto es una excepcionalidad y la norma es clara. La Constitución no señala, digamos, en ningún momento, ¿sí?, cómo se debe resolver si no se cumple con el plazo constitucional. Por ejemplo, en el caso del presidente sí te dice, en el caso del 14, pero la Constitución te lo dice. Entonces acá, cuando vos estás ante una situación de la Corte Suprema de Justicia, vos te vas a la ley del organismo judicial y a integrar la norma. Y ahí la ley te indica, y la Corte de Constitucionalidad, creo yo que atinadamente le indica, en su opinión consultiva, a la Corte de Suprema Justicia y a los magistrados de apelaciones, señores, está el artículo 71, ustedes no pueden dejar el cargo hasta que esté nombrado el sustituto. ¿Cuál es el fin de ese artículo? El fin es que la justicia es un servicio indispensable, gratuito, continuo y no debe dejar de prestarse los 365 días, las 24 horas. Ese artículo ya se invocó. Totalmente. En el caso de una magistrada que recientemente intentó renunciar. Y es para ese supuesto y no para el que estábamos discutiendo por el resto de la anterior media hora que existe ese artículo. Porque existe otro artículo de una ley más nueva, más específica, que vos mismo citaste, que te da una lectura completamente distinta. Y es que el ordenamiento jurídico se tiene que analizar en conjunto, porque si no, es muy fácil sesgarlo. El artículo 70 de la ley de carrera judicial. Yo estoy hablando del artículo 30 de la ley de la carrera judicial, claro, que establece, y cito, en su literal, hablando de la pérdida de calidad, que los jueces y magistrados terminan en sus funciones por cualquiera de las siguientes causas, y el literal A dice, por la finalización del periodo para el cual fue electo o nombrado. Entonces, si usted integra el plazo de la... Y ¿sabes qué? Ni siquiera ignoremos la jurisprudencia. La misma CC ya se pronunció acerca de cómo se debería actuar en estos casos y estableció la fecha exacta en el que esta magistratura debería concluir sus funciones. ¿Cuál fecha estableció? En la sentencia de los expedientes acumulados
4639, 4645 y 4646 del 2014, que era el 12 de octubre del 2019. Entonces Sí, vamos a dar... Fue la corte anterior, José, y Claro, pero esta corte lo tiene que es una nueva respetar. corte y puede cambiar, digamos, de Puede hacerlo, de y los entonces, fallos. ¿qué genera? Entonces, Inseguridad jurídica. El gran problema acá es, y yo creo que la audiencia lo tiene que tener muy en claro, más allá de una discusión jurídica, que qué bueno que en un espacio democrático podamos tener esta discusión jurídica, el punto es el siguiente. Pensemos como ciudadanos, nos quedamos sin magistrados el 13 de octubre, este es el caos, ahí sí hay rompimiento constitucional. O sea, simplemente por cumplir un plazo y que tienen que abandonar, y hay hasta sectores que les están pidiendo renunciar, Claro. me parece muy irresponsable. Eso es muy irresponsable No, que te voy a caigamos decir- en te esa voy a decir dinámica. por qué es ¿Cómo vas a responsable? dejar al Poder Judicial acéfalo? Es que yo no estoy hablando Es de que eso. ninguna democracia va a funcionar Mira. con un Poder Judicial Te acéfalo. voy a explicar qué es lo que está intentando hacer la CC. Nos está presentando un toro de cartón con cuernos de plomo. Y la verdad es que si solo viene un poquito de viento, se le cae el toro. Porque eso es como se resuelve un falso dilema. Pues te paras entre los dos cuernos y no te apoya ninguno. Porque hay una tercera vía que es la solución que podemos proponer. Yo estoy de acuerdo con Mónica. Esto no es algo sencillo y los abogados incluso se rompen la cabeza. Pero es nuestro trabajo como analistas presentar la solución más adecuada. ¿Cuál sería la solución entonces? La solución entonces es hacer una integración entre las dinámicas y las presiones políticas y las luces que nos da la ley. Y yo te la voy a presentar, a ver si vos estás de acuerdo. ¿Cuál es? Que renuncien los magistrados. Mira, es cierto que la Constitución no establece un procedimiento para la elección así, o sea, no sabría qué hacer según solo el texto constitucional. José, tenés ¿sí? solo 4 días para resolverlo. ¿Cuál sería Mira, te la voy a fórmula? decir, ellos no pueden renunciar, porque no se puede renunciar a algo que uno no tiene. Ah, entonces Ellos simplemente entonces tienen que estamos de acuerdo. dimitir en su Estamos de- cargo. estamos de acuerdo. Cuando ellos hagan eso, existen suplentes. Pero los suplentes están nombrados para el mismo periodo constitucional, José. Claro, pero entonces la norma, y es por eso que te estoy diciendo, esto es una concesión político-jurídica Ajá. para hacer, porque así, en estas situaciones de estrés es donde la creatividad normativa de verdad tiene que salirnos a brillar. Y toda la filosofía del derecho que aprendimos en la facultad Sí. entra a batear. Y es por eso que cualquier juez te diría, hay que integrar la norma y buscar el principio Ajá. constitucional. Pero ¿cuál sería la fórmula? Es esta. La- Lo que pasa es de que los magistrados titulares Sí. de la Corte Suprema de Justicia Sí. tienen una función política que podrían abusar si se quedan en su rol. Ajá. Pero si ellos dimiten y asumen los suplentes, Pero los entonces, suplentes están nombrados para el mismo periodo. claro, O sea, tendrían que renunciar también el 13. pero El 12, tenés perdón. razón, ahí tomás Pero un es más, golpe, es que lo que ahí estás tomás un proponiendo golpe es jurídico, dejar acéfalo pero la corte. no, porque te es estoy muy diciendo arriesgado. quiénes asumirían. Yo Te estoy sí creo diciendo que quiénes ningún asumirían. país, ningún Estado moderno, ningún Estado democrático de derecho puede tener un poder judicial Ningún Estado acéfalo. democrático moderno estaría en esta situación, pero aquí estamos. Pero Bueno. la norma es clara. A ver, en esta situación de estrés, como dirían aquí los invitados, Mónica, comencemos con las conclusiones. Hemos visto aquí diferentes opiniones, diferentes visiones. Hay un acuerdo, creo, un sentido común de que el modelo ya no es satisfactorio, que hay que hablar de modificaciones profundas, que hay que madurar ese debate para tener instituciones fuertes, democráticas y republicanas. ¿Por dónde deberíamos de comenzar? Por el sistema de partidos políticos. La integración de un sistema de partidos políticos mucho más democrático, mucho más cercano a la ciudadanía, reformular todo el planteamiento de la ley electoral y de partidos políticos al respecto de la toma de decisiones concentrada en el Comité Ejecutivo Nacional, desconcentrarlo a los niveles departamentales y municipales, acercar la democracia directa a esos espacios y buscar que sea la afiliación quienes tomen las decisiones. Blindar las asambleas nacionales como un espacio democrático representativo para que finalmente las nominaciones y las elecciones nos den un resultado diferente. La misma pregunta. Hace 4 años era, en estas condiciones no queremos elecciones. No sé si ustedes recuerdan eso. Ahora sería, en estas condiciones queremos cortes. Queremos o no cortes. Queremos o no cortes. Y al final el tema es de que se retrase o no, vamos a tener el mismo producto. Porque aunque se hubieran retrasado las elecciones hace 4 años, íbamos a tener exactamente el mismo producto porque es exactamente el mismo sistema de partidos políticos. Ojo, las transformaciones acá no solo parten por la reforma a la ley, porque la ley electoral y de partidos políticos deja grandes vacíos al respecto también de su implementación, como cualquier otra, ¿verdad? Como la ley de la carrera judicial, etcétera, sino también tiene que ver con el aspecto cultural, con lo que yo he denominado aquí instituciones informales, es decir, la práctica real a pesar de la ley, a pesar de la norma, y entonces empezar a integrar eso desde nuestra cotidianidad y realidad para que la norma no quiera transformar algo que no va a poder transformar, sino que sea desde esta movilización, desde esta movilidad social, por llamarla de alguna forma, que reconstituya los sistemas.
Bueno, hemos llegado al final, ya no tenemos más tiempo para conclusiones, pero bueno, interesante este tema. Vamos a ver qué sucede este 13 de octubre con las Cortes, con la Corte Suprema de Justicia. Muchísimas gracias, José, Elvin, Mónica, por este análisis. A usted muchísimas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.